aplicables o no son aplicables? Yo creo que todas las normativas de las que hablamos tienen aspectos positivos y en ese sentido que amerita analizarlos y mirarlos para ver la posibilidad de replicarlos en nuestra propia legislación, y todos tienen aspectos problemáticos, tanto para mirar como para evaluar e implementarlos en nuestra región específicamente. Muchos de esos aspectos problemáticos, sobre todo, serían o podrían ser incluso más problemáticos en nuestra región porque no estuvieron pensados originariamente para nuestra región. Entonces, cuando uno piensa, por ejemplo, en muchas de las propuestas que están viniendo de la Comisión Europea o las propuestas que surgieron del Congreso alemán, María Paz mencionaba la NetzDG, parten de la existencia de instituciones, de institucionalidad, que en muchos de nuestros países no existen esas condiciones, digamos. La NetzDG establece algunos resguardos y crea organismos que van a supervisar el cumplimiento y la aplicación de esa ley, que cuando nosotros vemos la importación de esas normas, muchos de esos resguardos que la NetzDG prevé se caen por el camino, entonces nos llega la parte problemática sin ninguno de los resguardos que la propia NetzDG contemplaba para minorar algunos de esos aspectos más problemáticos. Por otra parte, lo que también uno ve es cierta tendencia a importar normas que sin mirar cuáles son nuestros estándares regionales en materia de libertad de expresión. Cuando uno piensa en la NetzDG, por ejemplo, que se citó como fundamento en muchas de las propuestas legislativas que surgieron a nivel regional, bueno, pues la región europea tiene un marco de libertad de expresión que, si bien es parecida en muchos aspectos a la interamericana, no es exactamente igual. Nuestro marco interamericano tiene una prohibición expresa de censura que la Convención Europea no tiene, por ejemplo. Nuestro marco interamericano tiene obligaciones respecto de los proveedores de servicio y tiene estándares que desarrolló la relatoría sobre responsabilidad de intermediario, sobre el establecimiento de órdenes de bloqueo y filtrado, que no son en todos los casos iguales que en el régimen europeo. Uno mira el régimen europeo de libertad de expresión y en muchos casos es más permisivo de restricciones que en nuestra región serían absolutamente incompatibles con el marco regional de libertad de expresión. Después, yo creo que cuando uno compara marcos legislativos y a la hora de mirar precedentes, ¿no? Porque en definitiva, yo decía al principio, Europa hizo como punta de lanza para algunas de estas regulaciones, y indudablemente sobre todo en esta área que es global y donde muchos de los problemas son comunes a distintos países, las lecciones aprendidas de otras regiones son valiosísimas. Las mejores prácticas, las lecciones aprendidas y la mirada crítica, ¿no? ¿Qué funcionó y qué no funcionó de esas propuestas legislativas? Y cuando uno mira esas mejores prácticas, esas lecciones aprendidas, creo que hay que mirar con más atención a nuestros contextos. Problemas como acceso a la justicia, problemas como nivel de institucionalización que nosotros tenemos, problemas históricos. Nosotros en América Latina tenemos presidencialismos muy fuertes, tenemos controles legislativos que en muchos casos son más débiles que los que vemos en muchos de los otros países del norte global que están regulando algunas de estas cuestiones, y que sin estar ni bien ni mal, lo que sí hacen es alterar el equilibrio de balances y contribuir a lo que Eva mencionaba recién, que muchas leyes queden formuladas de manera que sean muy fácilmente abusar de esas leyes
si uno tuviera mala fe o si hubiera un gobierno que tuviera mala fe. Y hay un dicho muy, muy popular, por lo menos en Argentina, que es regulemos como si el gobierno, o admitamos regulación como si el gobierno de turno fuera la oposición y no el que nosotros apoyamos, ¿no? Porque una vez que la ley está hecha, pues es usada por todos los partidos y por todos los gobiernos y es la ley que nos gobierna. Yo lo dejaría acá. Creo que hay una importancia fundamental de los contextos y la aplicabilidad o no aplicabilidad de muchas de estas normativas que surgen y que están surgiendo a nivel global merecen un análisis mucho más detallado que el que actualmente se está haciendo. Me parece que se está copiando y pegando regulación casi en bloque, cuando lo que debería haber es un análisis mucho más detallado de, bueno, qué instrumentos de estas propuestas podrían adecuarse a nuestras realidades, a nuestras instituciones, a nuestra idiosincrasia, a nuestras burocracias locales, a nuestros contextos sociales, a nuestros usuarios, a nuestra forma de usar la tecnología. Eso, creo que depende mucho la respuesta de aplicabilidad o no. Muchas gracias, Agustina. Pasando a la siguiente pregunta, Vladimir, en torno a estos efectos, que si bien ya se han mencionado varios a lo largo del panel, la idea del copy-paste, ¿no? En nuestros países. ¿Cuáles han sido algunas de sus consecuencias para bien y para mal? Gracias. Me parece que un ejemplo muy reciente que hemos tenido en el caso de México es la propuesta. Es una cosa muy rara, ¿no? Porque no fue como tal cual una iniciativa, sino fue una propuesta para convertirse en una iniciativa de ley para regular las plataformas digitales o las plataformas de redes sociales en México, mucho a partir del contexto de lo que sucedió el 6 de enero en Estados Unidos. Después en México lo vimos también con algunos casos de simpatizantes del gobierno que fueron expelidos de las redes sociales, particularmente de Twitter, ¿no? Que también después se convirtió en un hashtag y hubo una serie de acusaciones a las plataformas, ¿no? Por haber quitado, bueno, por haber suspendido la cuenta de algunas de estas personas, y consecuentemente vemos una propuesta legislativa que casi literalmente, y aquí es donde pues justo empiezan los, digamos, como los matices, y me parece que lo que apuntaba también muy bien Agustina es, creo que podemos mirar y justamente verlo de una forma crítica, es decir, qué es lo que sí está funcionando, qué es lo que no está funcionando. Añadiría a la parte de los contextos los procesos históricos, ¿no? No es lo mismo el proceso histórico que ha tenido Alemania, que deriva de alguna forma también en la NetzDG, ¿no? Que responde también a un contexto muy específico, que responde también a una situación en especial con todos los grupos nacionalistas, con todos los grupos de extrema derecha, con el resurgimiento de manifestaciones fascistas, nazistas y demás, ¿no? Hay una respuesta también de manera muy, muy específica que definitivamente cuando lo miramos en el contexto mexicano, latinoamericano, pues adquiere también otro tipo de matices. Y hay un caso que me parece que se ve un paralelismo, y es la legislación que en Francia se le conoció como la Avia Law, ¿no? También en materia de discurso de odio, que fue prácticamente un copy-paste de lo que, y además, y aquí es donde me parece que también se ve la torpeza de este populismo normativo que bien describía María Paz, de ni siquiera darse cuenta que fue una legislación que después se declaró inconstitucional por parte de una de las cortes en Francia, ¿no? Entonces es una legislación que es declarada inconstitucional, se retoma, ¿no? Prácticamente en los mismos términos, ¿no? Es decir, el órgano regulador es el que se va a encargar, el órgano regulador de telecomunicaciones, en el caso de México el IFT, en el caso francés el Consejo Superior para regular lo audiovisual, y
prácticamente con las mismas previsiones, ¿no? El mismo número, ¿cómo determinamos que es una plataforma digital? Por su número de usuarios. ¿Cómo definimos la moderación de contenidos? No importa si eres Reddit o si eres Twitter o si eres Facebook, te aplica lo mismo. Y ahí me parece que justo se empiezan a perder de vista, ¿no? Nuevamente lo que yo ponía al inicio, las complejidades. La moderación de contenidos en sí misma, hay una autora, Kate Klonick, ¿no? Habla de los sistemas de gobernanza que existen en sí mismos en la moderación de contenidos, ¿no? Estos nuevos gobernantes o nuevos gobernadores de la expresión en línea, pues entrañan todo un sistema de gobernanza que tiene distintas etapas, que tiene distintos momentos, ¿no? No es lo mismo la moderación de contenidos que se hace cuando se está subiendo un determinado contenido a la moderación de contenidos que se hace cuando se está evaluando, cuando se está detectando proactivamente algún contenido. No es lo mismo cuando se están utilizando algoritmos para la detección mientras se están subiendo algunos de los contenidos. No es lo mismo la respuesta que se da cuando se están ya detectando. Es decir, creo que ahí es donde justamente se están perdiendo de vista este copy-paste, ¿no? Me parece que sí se puede uno inspirar, me parece que sí se pueden retomar algunas de estas cosas, algunos de estos elementos, pero definitivamente cuando se pierde completamente de vista esta complejidad, cuando se quiere reproducir lo mismo, y puede ser que institucionalmente haya muchos paralelismos, o hay cosas que se asemejan en cuanto a lo que el modelo institucional que prevalece en Francia con el que tenemos acá en México o en algunos otros países de América Latina, pero ahí es donde creo que sí se tiene que tener mucho cuidado. Es decir, se pierde la granularidad de esta complejidad, se pierde de vista efectivamente lo que los puntos medulares que se tendrían que considerar, y no, por ejemplo, mirar también a lo que intentó, lo que se empezó también a hacer con la COFECE, con el órgano regulador de competencia económica, ¿no? Para empezar a mirar justamente, y aquí la distinción que también hacía María Paz, ¿no? Por un lado tenemos la Ley de Servicios Digitales, el Digital Services Act. Por otro lado tenemos lo que toca, digamos, a los mercados. Y ahí entonces pensar que justamente cómo se dan las aproximaciones para, por ejemplo, establecer reglas de competencia y al mismo tiempo pensar en cómo garantizamos y cómo protegemos los derechos de las personas que utilizamos este tipo de redes sociales. Entonces creo que en este copy-paste, ¿no? Uno de los riesgos que se señalaban, me parece que ahí es donde también hay una omisión importante, ¿no? Cómo no solamente se toman de modelo y se toman de referencia, sino que cuando se hacen también no se están haciendo de la manera correcta. Y lo que también desafortunadamente hemos visto en el caso mexicano es que en ocasiones ni siquiera hay sesiones de parlamento abierto, ni siquiera se están abriendo las discusiones necesarias después de que sociedad civil, después de que distintos actores empiezan a ejercer una determinada presión, entonces es que se dan estos eventuales momentos, y de hecho me pareció muy pertinente justo que el Instituto de Investigaciones Jurídicas, ¿no?, haya organizado una sesión y un diálogo que me pareció también fundamental, ¿no?, para nuevamente retomar algo que es central en el ecosistema digital y que es la gobernanza multisectorial, no necesariamente desde un punto de vista, porque a veces puede sonar como, se puede romantizar mucho y pensar que es lo más maravilloso la gobernanza multisectorial, o que no hay tampoco ahí asimetrías de poder. Me parece que sí existen justamente estas asimetrías de poder, pero efectivamente cómo logramos que estas asimetrías de poder, y que en este ejercicio de búsqueda de regulaciones o exploraciones regulatorias, efectivamente todas las voces se escuchen, estén representadas, y que no solamente se estén importando de esta manera tan errada y tan torpe como lo hemos visto
no solamente en México, ahora justamente en Chile, y seguramente María Paz abundará en eso, tienen una discusión actualmente en la materia. Tampoco lo podemos tomar como lo que estamos viendo en Brasil, ¿no? Que es como el disgusto que puede tener un presidente frente a lo que está sucediendo y lo que está pasando y cómo están moderando los contenidos, las plataformas de redes sociales. Pues entonces ahora utilizar también, y ahí me parece que es un riesgo también que hay que tener mucho cuidado, porque se usa la bandera de la libertad de expresión, ¿no? Y se usa el decir es que vamos a proteger la libertad de expresión, y en realidad lo que estamos viendo son iniciativas que pueden ser totalmente restrictivas, contrarias a la libertad y a los estándares de libertad de expresión, y en ocasiones también en temas de privacidad, ¿no? Entonces creo que el tener este cuidado, el mirar las granularidades, me parece que es importante para efectivamente decir, bueno, ¿qué es lo que queremos regular? ¿Para qué lo queremos regular? Y realmente de qué manera y cuál es la aproximación que vamos a tener en lo que queremos regular. Y también, porque a veces creo que está como muy presente esta idea en algunos legisladores y legisladoras, es que como si Internet no estuviera ya de por sí regulado y como si Internet fuera un espacio caótico y anárquico que ahora el Estado, ¿no?, tiene que llegar a decir cómo se tiene que regular y cómo se tiene que estructurar. Yo creo que ahí también es como decirle, oye, no, la perspectiva no es así como de, a ver, espérenme tantito, yo les vengo aquí a ordenar el caos que reina. Sí, efectivamente es necesario trabajar y apuntar y repensar mucho el tema de la concentración. Lo veíamos ayer de las plataformas como Facebook y otras más, pero realmente ahí creo que es justamente en cómo lo hacemos sin que esto implique también impactos negativos en el ejercicio de derechos humanos. Es cuanto. Gracias, Vladimir. En efecto, ¿no? Parecería que este copy-paste, malas leyes, al final del día terminan siendo impugnadas y terminan siendo modificadas por la Suprema Corte de Justicia, por los poderes contramayoritarios, y al final termina quedando algo bastante raro o en intermedio, ¿no? Creo que el caso mexicano lo ejemplificaste muy bien en cómo era un borrador, algo que ya había acaparado distintas reflectores, y al final del día ahí que quedó guardado por las críticas que recibió, o porque sinceramente no parecería que iba a tener mucha coherencia con el marco jurídico nacional. En ese mismo sentido, María Paz, y quizá hablando más propiamente de tu contexto en Chile, ¿qué efectos? O sea, si le tuvieras que mencionar a alguna legisladora, algún legislador, al político en turno, ¿cuáles son los efectos del copy-paste en nuestros países? Sí, no, ¿por qué? ¿Qué les puede decir? Gracias. Bueno, yo creo que un poco los efectos los hemos estado discutiendo ya con las últimas dos intervenciones, tanto de Vladimir y de Agustina. Quiero nuevamente construir sobre eso y no repetir. Creo que voy a retomar justamente en el punto en donde nos dejó Vladimir. Lo primero que hay que tener en consideración en relación a cómo encontrar coherencia cuando surge la iniciativa de legislar en esta materia de plataformas digitales o de moderación de contenidos en plataformas digitales, es entender que aquí no se trata de que no exista nada, que hay una hoja en blanco, digamos, y que ellos sean los primeros que alguna vez se les ocurrió siquiera referirse a este tema. Primero, Agustina nos ha hablado hace un rato en su intervención acerca del marco que existe hoy día en materia de derechos humanos, donde tenemos estándares regionales que se han ido desarrollando en los últimos 10, 20 años, incluso desde que se comenzaron a estudiar los temas y todo, ya 5 o 10 desde que se empezaron a emitir los primeros estándares, se empezaron a tomar las primeras decisiones de la comisión y de la corte que tenían impacto en temas en relación con el uso de la tecnología. Entonces, en el fondo, lo primero que hay que tener en atención, digamos, es que cualquier copy-paste que se realice hay que evaluar contra el test de cómo
es su desempeño, digamos, con esos estándares que ya están definidos por el sistema interamericano, al cual la mayor parte de los países de la región han adherido y que además están en línea con las garantías constitucionales que están establecidas también en las constituciones locales. Entonces, al final del día, no se trata, digamos, de ignorar simplemente el que efectivamente ya hay un contexto, y cuando uno mira a estos temas de las plataformas, también tiene que mirar cuáles han sido experiencias regulatorias previas en otras capas. Por ejemplo, qué es lo que pasa con lo que se desarrolló durante los años 90 y hasta los 2000 en regulación de medios. ¿Qué es lo que pasó en términos de, por ejemplo, cómo las diferentes regulaciones que se podían promover a nivel local podían incidir en la diversidad de medios, en la existencia de medios independientes, etcétera? Entonces, hay que mirar cómo este copy-paste, por ejemplo, muchas veces también va a tener ese efecto. Vladimir, si no recuerdo mal, hacía referencia a algunas de las normativas de las que hablamos al principio, que tienen una gran indefinición en términos de cuáles son los sujetos, digamos, que están normados, digamos, que están obligados por estas normas que se están proponiendo. Ese era un problema esencial del proyecto de ley Monreal en México, en donde había una definición amplísima que básicamente cualquier cosa podía calificar como plataforma, y no hacía una distinción de servicios tan distintos, de origen más comunitario, de desarrollo descentralizado, como puede ser, por ejemplo, Wikipedia, en comparación con el funcionamiento de un Facebook o un Twitter o un Google, que es un motor de búsqueda y corresponde completamente a otro fenómeno. El proyecto, por ejemplo, de ley que hoy día se ha presentado en Chile tiene exactamente el mismo problema. Hace una definición en donde cualquier cosa, el blog de un centro cultural comunitario, puede ser considerado una plataforma que va a estar sometida a las obligaciones, y por lo tanto eso tiene un impacto directo en la posibilidad de utilizar Internet como una plataforma para el desarrollo de información, de comunicación, de expresión de diferentes ideas. Y ese es un tema que ha sido extensivamente abordado por la regulación que existe en el sistema interamericano y los estándares que se han ido desarrollando por la Comisión, por la Corte, por las relatorías especiales, particularmente la Relatoría de Libertad de Expresión. Entonces, no podemos caer en esta idea de nuevo, de que hay una originalidad extrema en que los legisladores se despertaron un día y decidieron ponerle el cascabel al gato y regular estos gigantes de Internet, y lo hacen de espalda a todo un desarrollo que puede tener todas estas consecuencias negativas en el copy-paste, porque no están mirando a las obligaciones que existen en el sistema. La otra obligación que es esencial, a la que hacía alusión Agustina, es la previsión de censura previa que existe en el artículo 13 de la Convención Americana, y que es mucho más fuerte que lo que existe en la regulación europea, y que ha tenido también un desarrollo, y también no solamente la censura previa, sino que también la censura indirecta. Entonces, regulaciones que proponen, en definitiva, establecer una serie de obligaciones de las plataformas para incentivarlas a eliminar de manera rápida y con bastante oscuridad contenidos que se consideran y se califican otra vez de manera ambigua como dañinos, o como ilícitos, o como difamatorios, o como inadecuados, o discriminatorios, etcétera. Son todos términos jurídicos que necesitan un análisis y un balance de los derechos del juego, y que en el fondo lo que estas regulaciones hacen es llegar y ponerlo en manos de las plataformas, el tener obligaciones activas de generar esa censura. Y eso es censura previa por medios indirectos finalmente, porque el Estado le está imponiendo una obligación a las plataformas de censurar en su nombre, digamos, a través de esta regulación. Entonces, no se puede leer este tema como un tema aislado de lo que ya existe. Internet a lo mejor no ha sido objeto de regulaciones específicas que a lo mejor digan, esta ley se refiere a Internet, pero no es tierra de nadie, porque está ceñido por los estándares internacionales de derechos humanos, ha sido objeto intensivo de la atención por parte del sistema interamericano. Ya en el año 2015, 2016, si no me falla la memoria, se emitió por parte de la Relatoría de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos estándares para un Internet libre y abierta, que hacían expresa mención, por ejemplo, de que hay algunas cuestiones que no deberían estar sobre la mesa en la discusión en la regulación regional, como por ejemplo el bloqueo de sitios completos, de plataformas completas como mecanismo sancionatorio, porque el efecto silenciador que eso tiene y la posibilidad de que eso sea abusado por
por situaciones políticas y todo lo que mencionaba Agustina, decía, nos daba esta expresión que se usa en Argentina, en Chile también la usamos, digamos, hay que regular como si no fuéramos nosotros los que fuéramos a estar en el poder, sino que quienes puedan ser nuestros enemigos o la oposición. Entregar, digamos, una facultad o imponer sanciones que lleguen al bloqueo total de plataformas, como hoy día, por ejemplo, está en el artículo 15 del proyecto de ley que se presentó en Chile, es algo completamente inconsistente y que ha sido completamente descartado, puesto fuera de la mesa por parte de los estándares interamericanos de derechos humanos y por parte de los estándares internacionales que vienen desde las Naciones Unidas, del Consejo de Derechos Humanos, de la Relatoría de Libertad de Expresión de las Naciones Unidas. Entonces, no podemos, o sea, si vamos a hacer copy-paste, atención a lo que han señalado Agustina y Vladimir de contexto, que es lo que podemos hacer que sea, digamos, de acuerdo a nuestros propios estándares y que no vulnere el cuerpo normativo que ya existe. Solo para cerrar en una nota más positiva, y no, también porque no quiero caer en lo que las personas que desarrollan esta iniciativa tienden a descartar, digamos, y a tratar de tener una reacción peyorativa a los comentarios que hacemos desde sociedad civil. No quiero dar la impresión de que nosotros estamos cerrados a tener esta discusión. Lo que quiero decir es que la tengamos sobre las bases correctas. Y en una nota positiva, rescatando lo que decían Vladimir y Agustina respecto de cosas que debemos mirar si funcionaron afuera y que podríamos traer y pudieran ser útiles, hay cosas que sabemos que funcionan. Por ejemplo, el tema de la limitación de la responsabilidad de intermediario. No hay al final, ni siquiera las legislaciones que se están revisando ponen en cuestionamiento ese principio. Entonces, ese es un principio que debiera estar en la base de cualquier regulación que se discuta también en nuestra región. Y después ver las excepciones puntuales por causales que quepan dentro de lo que es nuestro sistema. Luego, ¿qué es lo otro que hemos visto que funciona? Transparencia. Podemos avanzar muchísimo más, y eso es concordante con los estándares también interamericanos en transparencia. Y en eso, entonces, en este tipo de identificación de elementos útiles, yo quiero cerrar mi intervención y darle el paso a Eva quizás con una buena pista para su camino, la relevancia que tiene el diálogo americano, el diálogo de las Américas que ha convocado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Tenemos una conversación abierta, señores legisladores de nuestra región, pongan atención a lo que se está trabajando ahí de una manera abierta, multisectorial, con atención a recoger las experiencias y escuchar a todos los actores. No caigamos en el populismo normativo. Ahí hay un montón de enriquecimiento de todo el trabajo que se ha hecho desde múltiples partes interesadas. También los invito a poner atención porque en el Foro Global de Gobernanza de Internet, que se va a celebrar este año en Polonia, la primera semana de diciembre, hay un track, una línea de trabajo específicamente dedicado a regulaciones emergentes y va a haber una sesión principal sobre este tema. Escuchemos la experiencia y tratemos de poder construir sobre esa base, mirando, como decían Agustina, Vladimir, nuestro contexto y nuestras limitaciones institucionales. Gracias. Gracias a ti, María Paz. Muy en ese sentido, la pregunta para Eva, que ya adelantaba un poco, la importancia que tiene cada marco jurídico regional de protección de derechos humanos al momento de proponer nuevas legislaciones localmente. Creo que desde la relatoría, desde la comisión, nos puede dar luz al respecto. Sí, muchas gracias. Bueno, en primer lugar, que obviamente los estándares de derechos humanos, toda esta normativa, lo que nos pone es en un terreno común. Es decir, nos dice de que al menos hay ciertos términos que no son negociables a la hora de poder hablar, por ejemplo, de libertad de expresión. Y libertad de expresión en cualquiera de los espacios, tanto en un espacio presencial como en un espacio virtual. Por ejemplo, por el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece, por ejemplo, cuáles son los requisitos o cómo es comprendida la libertad de expresión dentro de nuestro contexto como la región, y así otros cuerpos normativos, como ya los mencionaba María Paz, que profundizan particularmente sobre libertad de expresión en Internet y generar un espacio cívico seguro, diverso y amplio. Y entonces también un punto o algo en lo que colabora el tener normativa compartida o a nivel de la región es poder tener conversaciones necesarias desde el contexto particular, que ya lo mencionaban, y voy a aprovechar la intervención de María Paz sobre el diálogo de las Américas, sobre libertad de expresión en Internet, para hacerles aquí la invitación también. Este diálogo de las Américas trabaja justamente sobre 3 ejes temáticos clave, que es alfabetización digital para el desarrollo de habilidades cívicas,
deterioro del debate público y moderación de contenidos en Internet. Entonces, si nosotros nos fijamos, por ejemplo, tener una conversación necesaria sobre cómo deberíamos entender cada uno de estos elementos a la luz de los derechos humanos, evidentemente lo que hace es que podamos optar por luego tener legislaciones adecuadas a estos nuevos estándares, a estos planes de acción, esos parámetros que verdaderamente respondan a necesidades locales, que respondan a necesidades reales y que también cuiden un balance de equilibrios. Al ser, por ejemplo, un diálogo multisectorial, permite también de que vayamos trabajando el equilibrio de poder. Por ejemplo, desde el lado de desarrollo de habilidades cívicas, un hecho, y mezclándolo también con preguntas anteriores sobre el copy-paste, es que algo clave para cualquier legislación local es que pueda ser aplicada por los sujetos, es decir, también por la ciudadanía, que conozca cómo se aplica, que conozca mecanismos de transparencia para cuestionar, para hacer. Pero si ni siquiera tenemos un buen desarrollo o una apuesta por el desarrollo de habilidades cívicas, aunque sea una ley muy bien copiada, muy bien escrita, queda sin practicidad. Entonces es como si no estuviera escrita. O si no existen los factores institucionales, nuevamente es como si no estuviera escrita porque no hay forma de ponerla en marcha. Otro factor también es la calidad del debate público, siempre siguiendo en esa misma línea. El debate público y la intervención incluso de figuras de autoridad dentro de la región tiene un modelo muy particular de comportarse, y lo ha demostrado eso que trasciende pues países, ¿verdad? En toda la región vemos un modelo muy parecido. Entonces, sostener esa plática previa sobre cuáles son las responsabilidades que implica el discurso público, cuáles son las responsabilidades también en el espacio virtual de aquellos que tienen una vocería con especial fuerza por ser figuras públicas, es también parte de la conversación necesaria que tiene que tenerse previo a una regulación local, porque entonces la regulación local va a tener que tomar en cuenta este nuevo estándar o esa nueva forma de comprender el espacio. Y eso también, digamos, el estándar o la normativa regional, lo que permite, como hablábamos, es tener un espacio común. Es decir, un punto de partida para reentender la conversación. Entonces, si antes habíamos hablado que la normativa internacional, por ejemplo, del norte global, puede servir como una idea de que hay que tener ciertas conversaciones, los estándares regionales lo que permiten es hacer una especie de colado. Es decir, bueno, y de esto tiene que pasar al menos por estos filtros o por estas otras subconversaciones o retos muy particulares que tienen que abordarse a la luz de nuestra normativa. Y sobre igual la moderación de contenidos en Internet, por ejemplo, hablar necesariamente en espacios multisectoriales donde se comprenda el modelo de negocios también de las plataformas, entender que hay un sector privado que funciona y del cual no puede haber un desapego absoluto a la hora de normar, sino que tiene que comprenderse a este actor, tiene que tenerse en cuenta a ciudadanía y que tiene que tenerse en cuenta a los estados, es decir, a la figura de gobernanza. Entonces, cuando nosotros lo vemos a la luz de nuestros estándares y los estándares también que ofrece la RL y también otros estándares de carácter más global, como ya mencionaban, como Naciones Unidas, lo que nos permite es comprender mejor cuáles deben ser algunas prioridades de atención a la hora de legislar en lo local. Entonces, no limitan, ni son, digamos, no sé si la palabra se ocupa comúnmente, pero taxativas, es decir, que no son un número cerrado de solo esto puede contener. Y también son un punto de partida porque el espacio virtual va a seguir creciendo y ampliándose. Y bueno, nosotros creo que hemos podido ver siempre a lo largo, por la pandemia, la multiplicidad de usos que han salido y el nivel de desarrollo que ha tenido que correr. Y evidentemente la parte normativa nunca va a poder alcanzar a la parte tecnológica y cómo va corriendo, pero sí permite anticipar y dejar estándares compartidos, o al menos no negociables, creo que esa es la palabra correcta, son no negociables, que tienen que seguir estando presentes en habilidades para las personas, para que la ciudadanía pueda hacer uso de derechos humanos en el espacio cívico, sobre la calidad del debate público, sobre cómo tiene que ser una moderación de contenidos a la luz de derechos humanos, que eso va a aplicar independientemente de la tecnología y cómo ésta vaya avanzando. Es un punto de partida y aprovecho invitarles entonces a que visiten la página del diálogo, que está abierta actualmente y que tenemos grandes oportunidades de participación, que es americasdialogue.org. Así que con eso yo cerraría esta intervención.